Buenas tardes, profesor. A continuación realizaremos una disertación de la EP2. Hablaremos sobre procesos de dolor, procesos inflamatorios, procesos de reparación y además hablaremos de hidroterapia. Bueno, el dolor es el principal motivo de consulta intrahospitalaria y es una experiencia sensorial o emocional desagradable asociada a un daño tisular real o potencial. Las funciones generales del dolor se pueden dividir en tres. Tenemos el sistema de alarma, el sistema de defensa y el sistema de protección. El sistema de alarma aparece frente a un daño actual o potencial, el sistema de defensa frente a algunos estímulos que inciten conexión entre las vías aferentes nocioceptivas y las vías aferentes motoras, que generan un reflejo de defensa, y por último, el sistema de protección, que ésta sirve para mantener un reposo relativo y evitar el mecanismo de lesión para optimizar la reparación tisular. Ok, como sabemos que el dolor es un proceso que ocurre en el cuerpo, este tiene involucrados, es decir, estructuras que aportan a su funcionalidad y a su recorrido normal. ¿Cómo serían los receptores o nociceptores, las vías aferentes por las cuales sube este estímulo hasta el cerebro para poder hacerse consciente, y las vías eferentes, que en este caso en un reflejo, o sea, en una función de retirada, es decir, un estímulo reflejo del dolor, incluye también la vía motora. Por ejemplo, podemos estimular de distintas formas este dolor. En una de sus formas sería un estímulo mecánico intenso, como una contusión o quizás algún roce brusco o algún golpe. Otra forma de estimularlo es un estímulo térmico, como mayor a 45 grados o menor a 17 grados. Otra forma de estimular este dolor sería como un factor químico, ya que sabemos que muchas de las sustancias que actúan en la inflamación y en la fiebre también funcionan como mediadores del dolor. Tipos de dolor. Bueno, en este tenemos 4 tipos de dolor, que el primero es el dolor agudo, que por lo general es intenso, se presenta rápidamente y dura relativamente poco tiempo. Este tipo de dolor desaparece tras reponerse de la lesión. El dolor crónico se considera si dura más de 3 meses y puede perturbar su vida e interrumpir sus actividades cotidianas si no se trata bien. El dolor referido es confuso, no localizado. Por etiología, la sensación de dolor es percibida en una estructura diferente a la que se está desencadenando esta respuesta. El dolor irradiado es una sensación quemante de origen neurológico, generalmente por compresión de una raíz. Se acompaña con paresia y alteración sensitiva del recorrido de la raíz afectada. El epicrítico es un dolor de tejido superficial y el protopático es un dolor profundo. Bueno, la kinesiología y su relación con el dolor. Nosotros como kinesiólogos podemos tratar el dolor en sí o tratar su origen. Si bien el dolor es un síntoma que podemos usar a nuestro favor, porque nos indica una potencial de lesión. Al entregar características, podemos realizar una evaluación y categorización de este mismo. El dolor es el principal motivo de un paciente, y este suele tener más conciencia de cómo es su dolor y no de su gravedad o tipo de lesión. De los hallazgos que podemos encontrar en nuestra evaluación se encuentra la hiperalgesia y la alodinia, que los dos son síntomas relevantes para el dolor. En ese caso, la hiperalgesia se muestra cuando se realiza un estímulo de roce leve, pero el paciente empieza a sentir un roce brusco, es decir, un estímulo exacerbado. A no ser de la alodinia, que se presenta como una estimulación no susceptiva de roce leve, pero el paciente lo podría referir como un dolor. Evidentemente, no a través de un estímulo tan grande, que no debería generar tal respuesta. En la evaluación del dolor vamos a tomar en cuenta ciertas características. Tenemos 5 siglas. La primera, que es la P, se va a referir a la provocación e identificación o daño tisular real. La segunda letra, que es la Q, va a representar la calidad y las características del dolor, es decir, si quema, si pincha, si es corriente, si es un dolor agudo o sordo.
La letra R va a ser a la referencia o radiación, o sea, va a identificar la zona del dolor o del origen irradiado. La letra S va a hacer alusión a la severidad, es decir, a la evaluación subjetiva del dolor, y aquí vamos a tomar en cuenta la escala visual análoga. La letra T es el tiempo y se refiere como, por ejemplo, en qué situaciones duele, por cuánto tiempo o incluso en qué actividades. Dolor y asociados. Desde una lesión podemos llegar a la nocicepción y generar el dolor, pero para esto habrán mediadores involucrados. La lesión generará una inflamación que va a liberar sustancias químicas que producirán una sensibilización, permeabilidad vascular, edema, presión mecánica y hasta una conducción nociceptiva. Las sustancias que serán generadas son el ácido araquidónico, las citooxigenasas, las prostaglandinas, leucotrienos, tromboxanos, potasio, serotonina, y también nos encontramos con la bradicinina, que es la sustancia aldógena que generará más dolor, siendo esta la más relevante. La sustancia P, histamina, mientras que estas son sustancias que son capaces de estimular directamente las terminaciones nerviosas libres, por lo tanto, de esta manera van a generar el dolor. Neurofisiología del dolor. La transmisión del dolor requiere de 4 componentes básicos. Primero tenemos un receptor, en este caso son nocioceptores de fibra A delta y fibra C. En segundo lugar tenemos sinapsis en la médula espinal, y aquí se encuentran varios mecanismos de modulación del dolor propios del cuerpo. Tercero, las vías ascendentes. Estas están encargadas de interpretar la información dolorosa. Y cuarto, las vías descendentes. Estas permiten la modulación del dolor y una respuesta de retirada para proteger algún segmento de algún daño. Los nociceptores, contamos con las fibras A delta. Estas son mielinizadas de transmisión rápida. Dolor epicrítico se estimula de manera mecánica, intensa o con estímulos térmicos dependiendo de su mayor o menor estímulo. Puede ser considerada dolorosa. Sensación dolorosa repentina, breve y sin compromiso afectivo. Es de fácil localización y podemos saturar estas fibras con crioterapia y disminuir la velocidad de conducción. Y también contamos con las fibras C, que son amielínicas de transmisión lenta. Dolor protopático se estimulan químicamente con mediadores de la inflamación, estímulos mecánicos y térmicos. La sensación dolorosa es de inicio lento, larga duración y implica compromiso emocional. Mecanismo de modulación del dolor. Primeramente tenemos el gate control. El gate control es un tipo de mecanismo donde las fibras del dolor tipo C y tipo delta son capaces de ser bloqueadas por un estímulo de presión y tacto, el cual viaja por una fibra mecanoreceptora, ya que este tipo de fibra es más rápida, por ende se recibe un estímulo menos doloroso. Tenemos también a los bloqueos de fibra delta. Estas fibras son polimodales, las cuales transmiten dolor e información no dolorosa. Estas fibras se bloquean con un estímulo térmico, la cual genera una saturación de ella e inhibe el dolor. También podemos agregar aquí la crioterapia, que es capaz de detener la conducción del dolor, generando un efecto de anestesia. Esto se produce cuando se disminuye el metabolismo a una baja temperatura. También tenemos el control descendente. Este mecanismo permite modular el dolor a nivel medular por la liberación de opioides y endógenos mediante la estimulación de la sustancia gris en la zona periacueducta y en los núcleos de raíz. Conciencia del dolor. Primero se tiene que generar el estímulo doloroso, las cuales está activa en la primera neurona, estas sean A delta o C, a través de la raíz dorsal, donde hace sinapsis con la segunda neurona, en el asta posterior de la médula espinal. Los axones que se originan en la segunda neurona decusan al otro lado de la médula, para así ascender a la vía espinotalámica lateral, hasta alcanzar los centros superiores. Estos llegan al tálamo, donde ocurre la sinapsis con la tercera neurona,
para finalizar generando la percepción consciente del dolor. De una manera mucho más detallada, las aferencias poco mielinizadas, fibras de la raíz posterior de la médula espinal, se bifurcan en el tracto posterolateral y terminan en las células de la sustancia gelatinosa del cuerno posterior. Las fibras de las vías se originan aquí, se cruzan en la comisura blanca en el lado opuesto y ascienden en el cordón lateral hacia el tálamo. La vía transmite dolor y la sensación de la temperatura. Ok, la inflamación es una respuesta o proceso fisiológico normal. Esta se caracteriza por ser localizada y dinámica. Además, esta cumple funciones como detectar y aislar patógenos o elementos extraños. Generalmente esta aparece posterior a un trauma, puede ocurrir en cirugías, cuerpos extraños, patologías autoinmunes o infecciones. Su principal función es preparar el tejido para la posterior reparación. El principal objetivo es localizar y aislar el agente agresor para eliminarlo y poner en acción la reparación del daño producido. En cuanto a la inflamación, es realmente normal, buena y necesaria, y en este proceso participan mediadores químicos y componentes celulares. Acá tenemos un traumatismo que produce un daño celular. Esto produce que las células muertas y los restos celulares se van a comportar como un componente extraño y nocivo por liberación de elementos citotóxicos como los radicales libres. La respuesta inflamatoria tiende a ser muy exagerada ya que genera un daño secundario. Ahora hablaré sobre los signos o puntos cardinales de la inflamación, empezando primero por el calor, que se generaría debido a la vasodilatación, el rubor, debido a los mediadores proinflamatorios, la tumefacción, debido al aumento de la permeabilidad, el dolor y la pérdida de la función en la zona lesionada. Estos signos nos dan información sobre el estado del proceso inflamatorio del paciente, y es importante para nosotros desarrollar el ojo clínico y así planificar el tratamiento adecuado para nuestro usuario, y así no generar más daño en la zona inflamada, o mejor dicho, en la zona donde se encuentra la lesión. Bien, tenemos los mecanismos fisiológicos que van a generar los signos cardinales. Tenemos el dolor, las sustancias halógenas, mediadores y químicos y aumentan la irritabilidad de los nociceptores, y tenemos el aumento de la presión sobre los nociceptores. Los mecanismos que van a afectar el calor van a ser el aumento del metabolismo y la hiperemia y la vasodilatación. Esta última también afecta al rubor. En el tumor hay un aumento de la presión sobre los nociceptores y también un aumento de la permeabilidad vascular junto con una formación del edema. Y en la pérdida en la impotencia funcional. ¿Cuáles son las causas más comunes de inflamación? Tenemos acá un trauma tisular, que pueden ser un esguince, una contusión, fractura o desgarro. También pueden ser producidas por la cirugía, ya que los procesos quirúrgicos también pueden provocar una inflamación. También podemos encontrarnos con los cuerpos extraños, las enfermedades autoinmunes, como por ejemplo la artritis reumatoide, los agentes microbianos, como son las bacterias, los químicos, que son los ácidos. También encontramos con agentes térmicos, como son las quemaduras de calor o de frío, y físicos, encontrándonos con la radiación ultravioleta y la electricidad. Etapas de la inflamación y reparación de tejidos. Existen 3 etapas que son la inflamación, proliferación y maduración. En la inflamación tiene la función de preparar la zona para la reparación, es decir, elimina agentes extraños que están causando el daño tisular o que son producto de él. El daño inicial conlleva un daño secundario, y los responsables de este daño secundario son principalmente los neutrófilos. Debemos guiar el proceso inflamatorio de manera adecuada y controlada para facilitar las siguientes etapas, que son de proliferación y maduración. La etapa de inflamación dura de 1 a 6 días. Etapa de proliferación. Reconstruye y refuerza la zona dañada. Esta etapa dura aproximadamente de 3 a 20 días. Etapa de maduración. Esto al tejido a su forma madura y va a tratar que se parezca lo más posible al tejido original. Dura de 9 días a 2 años. Las etapas pueden variar mucho según el tejido, el tipo de lesión y cómo se está tratando la lesión. Para identificar las etapas tenemos que considerar también los signos y síntomas.
El edema es un aumento del líquido extracelular. Esto es por un aumento de la permeabilidad y daño en los vasos sanguíneos, y contamos con dos tipos de edema. El primero es el transudado, que es un líquido con baja cantidad de proteínas. Este es el más fácil de eliminar, mientras que el exudado es líquido con alta cantidad de proteínas y células sanguíneas. Como podemos ver en la imagen, este es el signo de fobia. Este signo se produce por la acumulación de líquido en los tejidos, y al presionar el tejido firmemente por unos segundos con el dedo, puede producirse un hundimiento que persiste durante algunos minutos, después de que se ha quitado el dedo. Bueno, tenemos la inflamación crónica. En este tipo de inflamación se prolonga en el tiempo, donde se observan los signos de la inflamación activos con un daño celular e intentos de reparación. En este tipo de inflamación crónica, podemos ver que hay una infiltración de células de tipo macrófagos, en el cual libera factores de crecimiento. Los macrófagos tienen una mayor vida media, por lo que genera una reparación tardía y prolongada. La inflamación crónica se manifiesta por una infiltración de células monoformonucleares. Esto quiere decir que persiste una acumulación de macrófagos. Esto está mediado por un reclutamiento continuo de monocitos procedentes de la circulación, lo que se debe a la expresión sostenida de las células de adhesión y de los factores quimiotácticos. Además, también se forma de medida en la proliferación local de macrófagos tras su migración desde el torrente sanguíneo, además de la inmovilización de los macrófagos en la zona de inflamación y prolongación de la vida de estos. Las primeras células blancas que llegan a la inflamación son los leucocitos. Se habla de mayor vida media y liberación de factores de crecimiento, ya que al llegar las células blancas van pasando en orden por leucocitos, neutrófilos, monocitos, hasta llegar a los macrófagos. Una inflamación pasando por todas estas etapas puede pasar desde 6 horas, o unos cuantos minutos también, hasta las 48 horas e incluso días si se habla de inflamación crónica. Por eso se habla de mayor vida media y liberación de factores de crecimiento. Se promueve y alarga el proceso de reparación, ya que un proceso de reparación jamás se va a ver involucrado si el proceso de inflamación no se ve terminado. Ok, aquí se hablará sobre los mediadores químicos en la inflamación, tanto los celulares como los plasmáticos. Cabe recalcar que la gran parte de estos mediadores son vasoactivos, es decir, que son proinflamatorios. Como parte de estas sustancias tenemos la histamina, que proviene de los mastocitos. Tenemos la sustancia serotonina, que proviene de las plaquetas. Tenemos las enzimas lisosomales, que provienen de los neutrófilos y de los macrófagos. Estas nos permiten degradar restos celulares, y además todas estas células permiten una permeabilidad vascular y aumentan la respuesta inflamatoria. También tenemos los derivados de los fosfolípidos de las células dañadas en el inicio de esta cascada de inflamación, que serían los fosfolípidos, los prostaglandinas y los leucotrienos. Además, tenemos el PAF, que viene de los leucocitos, y este favorece el coágulo. También tenemos las sustancias o mediadores plasmáticas, es decir, que están presentes en el plasma, pero también estas provienen de una célula, es decir, hepática. Tenemos los factores de Hagemann, que tenemos el sistema de las cininas, importante las cininas porque aquí se sintetiza la bradicinina, que es un importante mediador del dolor. También estas nos ayudan con la coagulación. También tenemos el sistema del complemento, que habla de las proteínas C. Estas son muy importantes porque realizan quimiotaxis, además de la opsonización, que se refiere a marcar las sustancias, células o restos celulares para que después el macrófago realice su función. Bueno, yo voy a hablar de los mediadores vasoactivos, que son muy importantes para el aumento de la permeabilidad vascular, que permite la salida del plasma al intersticio para la formación del edema. Este permite que salgan elementos celulares y proteínas al sitio de la lesión para generar el proceso inflamatorio.
El vasoactivo más importante es la histamina, ya que aumenta la respuesta inflamatoria en magnitud y tiempo. Otros mediadores vasoactivos que podemos nombrar serían la serotonina, la bradicimina, la anafiloxacina, leucotrienos y factor activador de plaquetas. Esto aumento de la permeabilidad vascular que forma un edema. Los factores quimiotácticos son encargados de atraer a la zona o reclutar los elementos celulares necesarios para el proceso de inflamación. Van a variar según el proceso de inflamación. Los elementos químicos van a dar una respuesta celular atrayéndolos y activándolos. Los neutrófilos son los principales responsables del daño secundario, porque pasan a dañar células indemnes. Los mediadores químicos de la respuesta inflamatoria se presentan en el plasma y no son producidas por elementos celulares. Estas serían las proteasas plasmáticas, que tienen tres subdivisiones: el sistema de complemento, el sistema de ciminas y las proteínas de coagulación. A nivel celular, estos mediadores lipídicos son metabolitos del ácido araquidónico, las que estarían siendo las aminas, el óxido nítrico y las citoquinas proinflamatorias. Pasaremos a hablar del primer sistema, el sistema de complemento, que tiene como función principal la permeabilidad, la quimiostasis, que sería atraer elementos celulares, la opsonización, que es el marcaje de patógenos para que la célula encargada los fagociten. Estos son relevantes para el proceso inflamatorio y para el sistema inmune. Tenemos las proteasas plasmáticas del sistema de la cinina. Estas van a generar cininógenos mediante proteasas que se llaman calicreínas. Aquí hay una producción y liberación de bradicininina, generando un aumento de la permeabilidad vascular junto con una vasodilatación. También hay un estímulo de nociceptores y también tenemos las proteasas plasmáticas de las proteínas de la coagulación, como la trombina. Estas van a generar activación de plaquetas, generan redes para formar coágulos, forman leucocitos y también quimiotaxis. Los mediadores lipídicos. Los leucotrienos tienen la función de quimiotaxis, generando un aumento en la permeabilidad y también participa como mediador del dolor. Las prostaglandinas aumentan la permeabilidad, la vasodilatación y también es un participante en la mediación del dolor y la fiebre. El tromboxano tiene como función un aumento en la agregación plaquetaria y la vasoconstricción. El factor de activación plaquetaria, más conocido como PAG, aumenta la agregación plaquetaria y realiza un aumento en la adhesión endotelial, en la quimiotaxis y vasoconstricción. Las aminas, durante la granulación mastocitaria, libera histamina, que este es el principal elemento vasoactivo, produciendo un aumento de la permeabilidad y la vasodilatación. También agregar que las plaquetas liberan serotonina, que aumentan la permeabilidad y estimulan las terminaciones nerviosas libres nociceptivas. El óxido nítrico son liberados por los macrófagos y células endoteliales, y sus efectos son de vasodilatación. Las citocinas y las quimiosinas son mediadores principalmente proinflamatorios que regulan la respuesta celular. Principalmente tienen efectos de aumentar y mantener procesos inflamatorios. Son producidos por diferentes elementos celulares como los macrófagos y las células endoteliales. Mediadores celulares. Los neutrófilos. Estos atacan patógenos, tejido dañado y tejido indemne. Hacen fagocitosis y responden a mediadores químicos. Los monocitos y macrófagos. Los macrófagos fagocitan y generan disminución de especificidad, es decir, atacan todo. Liberan proteasas y mediadores proinflamatorios, complementan la función de neutrófilos en la fase aguda y tienen un importante papel durante la inflamación crónica. Su función es mantener la inflamación y liberar factores de crecimiento para la fase de proliferación. Plaquetas y linfocitos. Estas liberan mediadores inflamatorios y activan neutrófilos, y en la inflamación sella y le dan continuidad al tejido dañado. Liberan factores de crecimiento para generar tejido nuevo. Los linfocitos cumplen la función en inmunidad o anticuerpo e inflamación, mientras que las células endoteliales son un mediador mecánico. Interactúan con neutrófilos y sintetizan y liberan mediadores inflamatorios.
como por ejemplo el óxido nítrico y el PAF. Resolución de la respuesta inflamatoria aguda. Tenemos los neutrófilos y los macrófagos que remueven el material extraño y resto de células. Tenemos la reparación, que los fibroblastos, células epiteliales y células endoteliales crean un nuevo tejido y restauran la funcionalidad. Tenemos la angiogénesis, que es la generación de nuevos vasos sanguíneos que permiten la revascularización del tejido nuevo, llenando de oxígeno y nutrientes. Y también tenemos, todo esto está mediado por los factores de crecimiento, por ejemplo, el TGFA. Fase proliferativa, a partir del 4º a la 3ª semana. Es importante destacar que en esta fase está la migración de los fibroblastos a la zona. Es variable según la lesión y además ocurre algo importante, que es el proceso de angiogénesis en la zona de la lesión o conocido como el tejido de granulación. Se trata de un crecimiento de vasos sanguíneos con el objetivo de aportar oxígeno y nutrientes para el proceso de reparación se lleve a cabo. Empezamos a hablar de los componentes de la reparación, como lo es el fibroblasto, que es una célula común en los tejidos que tienden siempre a emigrar a la zona de la lesión para cumplir su función de restituir el colágeno. Además, sintetizan fibras y mantienen la matriz extracelular de los tejidos. Ok, la función de los fibroblastos, como bien decía mi compañero, es depositar esta sustancia llamada colágeno en tipo de fibras. Al inicio de esta fase, se deposita lo que serían fibras de colágeno tipo 3, es decir, inmaduro. Estas tendrían que pasar una fase de maduración para lograr mantener su función y finalmente lograr esta fase de maduración que finalmente es lo que busca el tejido, de mantenerse firme y con estructura, que en esto lo acompaña el colágeno tipo 4, que envuelve el tejido y le da estructura. Además, viene sintetizado de células epiteliales y endoteliales. El objetivo principal de la maduración es la función primaria del tejido dañado. La fisioterapia promueve el proceso de maduración para mejorar la función del tejido. En esta última fase, la fibrosis genera un estímulo persistente en el que genera una inflamación crónica. Este desencadena la activación de macrófagos y linfocitos para liberar los factores de crecimiento, citocina y una disminución de la actividad de las metaloproteínas. Esto llevaría a una baja degradación de colágeno y a la vez también una síntesis incrementada de colágeno, y estas dos reacciones nos llevarían a una fibrosis que en pocas palabras sería un tejido con aumento de colágeno no funcional, produciendo una disminución de movilidad. Ya que mis compañeros han hablado sobre las fases de reparación en general, pasaremos a hablar sobre las características y reparaciones en diferentes tejidos. Empezando con cartílago, el cual presenta una capacidad limitada de curación, ya que carece de vasos sanguíneos y linfáticos. Todo esto dificulta la reparación, pero no la hace imposible, ya que cuando se lesiona el cartílago, comparte el hueso subcondral, en el cual está insertado, presenta una reparación compleja, ya que no forma ni coágulos, no recluta neutrófilos ni macrófagos. Todo esto dificulta la reparación del tejido, pero debido a que el hueso subcondral está vascularizado, permite la formación de un gel de fibrina, permitiendo el acceso de células inflamatorias y así formar un tejido de granulación, del cual se había hablado, y así poder generar una reparación del cartílago. En la reparación del tendón, como característica del tendón, nosotros tenemos baja vascularización en esta zona. Entonces, cuando se produce una lesión, se genera una muerte de muchos fibroblastos, causando una disminución en la producción del colágeno y de la matriz extracelular. Y se genera una predisposición a nuevas lesiones. Entonces, cuando hay una reparación inadecuada, esta vuelve a la primera fase, es decir, a la muerte de muchos fibroblastos, y así sigue el ciclo de la lesión del tendón. Ahora, si en la predisposición a nuevas lesiones, el tendón es sometido a estímulos mecánicos adecuados, como por ejemplo la fisioterapia, va a haber una reparación adecuada y una mejor adaptación. Reparación del ligamento. Tenemos varios factores que influyen dentro de la recuperación ligamentosas. En ellos se encuentran el tamaño del efecto y la carga aplicada. Esto depende del ligamento que se lesione.
Si hablamos de un ligamento capsular o un extracapsular, su recuperación es adecuada por la gran cantidad de estímulos favorables que recibe. A lo contrario, un ligamento intracapsular tiende a no tener una muy buena recuperación por falta de nutrición y componentes celulares de reparación. También tenemos otro factor importante. Este es el control de las cargas, ya que si se genera una carga excesiva, este retrasa el proceso de curación. La importancia de la fisioterapia genera una estimulación para ayudar a la recuperación del tejido dañado, ya que si este es un tejido nuevo, es más débil que el tejido original. Las terapias que estabilizan la zona de lesión y mantienen la forma ayudan a que el ligamento se repare con la longitud óptima y pueda minimizar la cicatriz. Reparación del tejido muscular. El tejido muscular es altamente vascularizado, por lo cual su proceso inflamatorio tiende a ser exagerado. Ahora en el dibujo mostraremos las etapas de inflamación y reparación en el músculo. En el dibujo con la letra A se muestra el proceso inflamatorio. En el B se produce la migración de células madres o células satélites a la zona de la lesión. En la C, la formación de mioblastos, es decir, se produce la diferenciación de las células madres. D, se empieza a formar un puente o unión entre los segmentos. En la E, se muestra el desarrollo del nuevo tejido para recuperar la función. Se debe decir que posterior al entrenamiento, si existe un estímulo adecuado, la regeneración del tejido nuevo puede ser con mejores características que el original. Y por otra parte, un estímulo muy exagerado puede llevar a producir una lesión muscular. Mientras que la reparación del tejido óseo se trata de un proceso que se prolonga durante toda nuestra vida y se basa en dos conceptos, la ontogénesis, que es la creación de nuevo tejido óseo mediante la función de los osteoblastos, para crear y reparar y mantener un hueso. Y el segundo concepto es la reabsorción ósea, al cual es un proceso donde el osteoclasto cumple la función de remodelar o eliminar partes más deterioradas que un hueso para su recuperación posteriormente. Y contamos con 4 fases de recuperación de este tejido. La primera es la creación de un coágulo alrededor de la lesión para que las células lleguen a la zona de la lesión, y en esta fase se genere dolor, inflamación y ardor. La segunda es la creación de un callo blando, levemente resistente mediante la función de los osteoblastos, y este callo sustituye al coágulo de sangre. En la fase 3 es la creación de un callo duro, el cual es mayormente resistente y tiene una resistencia parecida al tejido original. Mientras que finalmente contamos con la fase 4, que es la remodelación, y en esta fase los osteoclastos cumplen su función de eliminar el exceso del hueso del callo duro para que éste vuelva a su diámetro original. La hidroterapia es la unión de dos conceptos, que es agua y curación. Este tratamiento es capaz de curar de manera interna o externa para un tratamiento de manera física y psicológica. La hidroterapia es un componente para el tratamiento de las heridas y genera un entorno seguro para el ejercicio terapéutico, para controlar el dolor y edemas. También tenemos propiedades físicas que son calor específico, conductividad térmica relativamente alta, frotabilidad, resistencia, presión hidrostática al organismo. Bueno, para hablar de hidroterapia hay que tener unos conceptos bien claros. Uno de estos es la flotabilidad. Esta habla sobre una fuerza que experimenta un empuje hacia arriba. Es decir, el cuerpo va en sentido opuesto a la fuerza de gravedad. Según el principio de Arquímedes, la cantidad de líquido que desplaza depende de la densidad del cuerpo sumergido en relación a la densidad del líquido. ¿Qué quiere decir esto? Si la densidad del cuerpo sumergido es menor que la densidad del líquido, entonces este se desplaza un volumen de líquido menor, por ende el cuerpo flotará. Lo contrario a esto es que si la densidad del cuerpo sumergido es mayor que la densidad del líquido, este cuerpo desplaza mayor volumen de líquido, por ende se hundirá. Otro concepto importante es la resistencia. Esta habla sobre la viscosidad del agua que provoca resistencia al movimiento de un cuerpo. Siempre encontraremos que la resistencia es producida en contra del movimiento del cuerpo.
donde será relativa e irá aumentando en proporción a la velocidad del movimiento y dependerá de las partes del cuerpo que estén en contacto con el agua. El agua puede transferir calor por conducción y convección y puede utilizarse como agente para calentar o enfriar la superficie cutánea. Particularmente es eficaz para esta aplicación porque tiene un calor específico y una conducción térmica elevada. El calor específico del agua es aproximadamente 4 veces al del aire y su conductividad térmica es aproximadamente 25 veces a la del aire. Por lo tanto, el agua retiene 4 veces más energía térmica que una masa equivalente a la del aire a la misma temperatura y transferencia de calor, y se proporcionan más detalles con respecto a los efectos del calor específico y la conductividad térmica. Hablando de la ley de Pascal, habla de que un líquido ejerce la misma presión en todas las superficies de un cuerpo en reposo en una profundidad determinada. Esta presión aumenta en proporción a la profundidad del líquido. Bueno, hablaremos sobre los efectos fisiológicos de la hidroterapia. Esta es una terapia muy beneficiosa para todo nuestro cuerpo, ya que entrega beneficios a nivel cardiovascular, osteomuscular, respiratorios, efectos psicológicos, renales, entre otros. Aquí nombraremos algunos efectos sobre ellos. ¿Cómo sería la presión hidrostática? Una disminución en la presión hidrostática, que esto generaría una ayuda a la limpieza de restos, restos celulares y agentes microbianos, etc. A nivel osteomuscular, en el ejercicio terapéutico, nos disminuye la carga, también nos favorece el fortalecimiento de nuestros músculos y además mejora la densidad ósea. Si hablamos de sus beneficios cardiovasculares, aumenta el retorno venoso, aumenta el volumen cardíaco, y en el ejercicio terapéutico nos aporta demasiados beneficios. A beneficios respiratorios, disminuye la capacidad vital, además reduce el efecto del asma en las personas que están realizando el ejercicio terapéutico en el agua. Además tiene efectos psicológicos, como sabemos, es muy relajante y resulta vigorizante según la temperatura del agua. También puede generar efectos positivos a nivel renal. Puede aumentar la diuresis y aumentar en la misma diuresis la excreción de sodio y potasio. También, como dato extra, tenemos que el agua o la hidroterapia nos ayuda en patologías como la artritis, ya que disminuye la carga en articulaciones. Por ejemplo, en pacientes de patologías nerviosas muy importantes, nos ayuda a rehabilitar lo que sería la marcha, causando un beneficio en el equilibrio y en la seguridad del paciente. Cardiovascular, ayuda a la tolerancia del ejercicio físico. También tenemos beneficios en las embarazadas, que reduce la carga de peso, permitiendo que las embarazadas puedan realizar este ejercicio con menos carga y evitar un poco la hipertermia. También todo esto tiene que ver con la edad. Por ejemplo, no es lo mismo un paciente pequeño, un niño que esté sumergido en agua, o un adulto mayor o paciente neurológico grave. También esta ayuda a disminuir el dolor, disminuir el edema debido a la disminución de la presión hidrostática, y además genera una curación acelerada de las heridas. Lo respiratorio, puede haber una disminución de la capacidad vital, aumento del trabajo respiratorio y reducción del asma inducida por el ejercicio. En lo psicológico, relajante o vigorizante dependiendo de la temperatura. Renales, puede producir diuresis y aumento de la excreción de sodio y del potasio. El ejercicio en el agua se utiliza para aumentar la circulación, la fuerza muscular, la viscoelasticidad articular y el arco de movilidad, para mejorar la deambulación, la coordinación, la capacidad cardiovascular y respiratoria y el bienestar psicosocial, y para mitigar el dolor y disminuir el espasmo muscular y la rigidez. Esto beneficia a los problemas osteomusculares, ya que genera menor carga de peso sobre las articulaciones, resistencia dependiente de la velocidad, ejercicio de cadena abierta o cerrada, efectos sobre la pérdida de densidad ósea y fibromialgia. También para el asma inducida por el ejercicio, que genera menos asma inducida que en otros tipos de ejercicio. Como mencionaban mis compañeros, dentro de los usos específicos que tiene la hidroterapia, podemos manejar problemas neurológicos o para ser más específicos, neuromusculares, como por ejemplo la estimulación propioceptiva, el aumento de seguridad y la mejora en el equilibrio.
que nosotros lo podemos ocupar, por ejemplo, en terapia para la reintegración de la marcha. También se puede ver en la capacidad cardíaca, teniendo un acondicionamiento en los pacientes a través de la hidroterapia, que hagamos uno de los factores que más influye es el retorno venoso. En embarazo se ocupa mayoritariamente para molestias propias del embarazo, cuáles estarían siendo como disminuir la carga de peso y el aumento de frecuencia cardíaca. Y como decía mi compañero también anteriormente, en deficiencias relacionadas con la salud, se puede ocupar en personas mayores para la mejora del equilibrio, mejora de fuerza, mejora cardiorrespiratoria y mejorar la movilidad funcional. Esto ya en personas mayores para mantener un óptimo estado físico. En las principales indicaciones de la hidroterapia tenemos el control del dolor y el control del edema. En el control del dolor lo hacemos proporcionando un alto nivel de estimulación sensorial hacia los mecanorreceptores periféricos y así controlan la transmisión de sensaciones dolorosas en la médula espinal. También debemos tomar en cuenta el agua fría y inflamación aguda y debemos tener cuidados con las heridas. En el control del edema, los efectos del enfriamiento del agua va a contribuir a una reducción del edema y a provocar una vasoconstricción, disminuyendo la permeabilidad vascular. La hidroterapia se utiliza como un tratamiento del edema provocado por un traumatismo resistente cuando hay otros síntomas de inflamación aguda. Y precauciones de la hidroterapia. Para la inmersión de cuerpo completo, hay una gran diferencia en la inmersión de un cuerpo completo al de, por ejemplo, una extremidad. En este caso, damos la referencia a una piscina terapéutica. Las contraindicaciones son infección alrededor de una herida o patologías infecciosas que puedan diseminarse con el agua, hongos, fiebre, hemorragia, deterioro de la sensibilidad térmica, pacientes con esclerosis múltiples, incontinencia intestinal, inestabilidad cardíaca y la epilepsia. Las precauciones también debemos ser precavidos con la ingesta de alcohol, fármacos que puedan estar utilizando el usuario, incontinencia urinaria, problemas respiratorios, confusión y desorientación, el miedo al agua, que no significa que en estos usuarios no se le realice la terapia, pero sí tener la precaución de que se puedan realizar los ejercicios de manera cuidadosa y eficiente con la ayuda del terapeuta. Y también hay que ser precavidos si nos encontramos con usuarios con fuerza, resistencia y equilibrio limitados. Técnicas de aplicación. El turbión es un estanque de agua caliente que circula en remolinos y a presión, ejerciendo un efecto térmico y de masaje, aumentando las corrientes de convección y la velocidad de transferencia de energía. El tanque de Humboldt es un tanque capaz de contener al paciente en su totalidad y el uso de este puede ayudar al tratamiento de pacientes quemados o con otras afecciones a la piel, con el fin de aumentar el rango de movimiento. La piscina terapéutica es el medio por el cual se puede aplicar hidroterapia o ejercicios en el agua al paciente, solo con fines terapéuticos. Estas son exclusivas para tratamiento y deben tener una temperatura idónea entre 26 a 33 grados Celsius. Deben tener escaleras firmes para que ellos puedan bajar y subir y así se puedan sentir muy seguros, paralelas, pasamanos y una profundidad menor a 1.6 metros y sus declives. Con esto concluimos nuestra presentación. Muchas gracias por verla. Chao, profe.